Esta no es una historia sobre computadoras. No es una historia sobre teléfonos. Y tampoco es una historia sobre dinero. Esta es una historia sobre identidad, sobre rechazo, sobre caerse cuando el mundo cree que ya llegaste a la cima. Y si alguna vez has sentido que no encajas, que vas tarde, que el mundo no fue hecho para ti, te invito a observar esto. Y no solo a observar, también a escuchar. Hoy en Pausa en Te Cuento, la verdadera historia de Steve Jobs. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez te das cuenta de que aunque en este momento no creas que es tu mejor momento, logres aterrizar la idea que pueda cambiar tu vida mientras escuchas esta historia. Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Pero antes de ser Steve Jobs, antes de Apple, antes del genio, del visionario, del hombre que cambiara la forma en la que el mundo se comunica, fue algo mucho más simple y mucho más doloroso. Fue un niño rechazado. Su madre biológica, una joven universitaria, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre: darlo en adopción. Steve llegó a este mundo sin saberlo, pero cargando una herida invisible que lo acompañaría durante décadas, porque hay heridas que no se recuerdan, pero se sienten. Fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja humilde que no tenía grandes estudios ni riqueza, pero que le dio algo fundamental: amor, estabilidad y un hogar. Paul Jobs era mecánico, un hombre de manos ásperas, pero mente paciente, un hombre que enseñaba sin libros, con el ejemplo. Steve solía observarlo trabajar en el garaje. No solo le enseñó a construir cosas, le enseñó a hacerlas bien, incluso cuando nadie estaba mirando. Y esa fue la semilla de algo. No tecnología, no ambición. Nació una obsesión silenciosa: hacer las cosas con excelencia. Desde niño, Steve no encajaba. Era inquieto, preguntón, desafiante. En la escuela se aburría, no porque fuera incapaz, sino porque pensaba diferente. Cuestionaba a los maestros, no aceptaba respuestas vacías, no soportaba la mediocridad. Y como suele pasar con quienes piensan distinto, fue etiquetado como problemático. Pero detrás de ese niño difícil había algo más profundo: una mente que no se conformaba, un espíritu que no aceptaba límites impuestos. A los 13 años, ocurrió un momento aparentemente pequeño, pero decisivo. Steve quería construir un contador de frecuencias y no tenía las piezas necesarias. Así que hizo algo simple y al mismo tiempo extraordinario. Buscó en la guía telefónica, encontró el número del presidente de Hewlett Packard y le llamó directamente. Un adolescente llamando al presidente de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y del momento. Resultado: le dieron las piezas y además un trabajo de verano. Ahí entendió algo que nunca olvidaría:
El mundo no es tan inalcanzable como parece, si te atreves a preguntar. Durante su adolescencia, conoció a alguien que cambiaría su destino: Steve Wozniak. Dos Steves, dos mentes distintas, una conexión perfecta. Wozniak era el ingeniero brillante. Steve, el soñador obsesivo con la experiencia humana. Uno sabía cómo funcionaban las cosas. El otro sabía cómo debían sentirse. Esa combinación sería explosiva. Pero antes de Apple, antes del éxito, vino la confusión. Steve ingresó a Reed College, una universidad privada en Oregon. Duró poco. No porque no pudiera, sino porque no veía sentido en gastar el dinero de sus padres en algo que no lo llenaba. Así que abandonó la universidad. Y aquí viene uno de los momentos más importantes de su historia. Steve estaba oficialmente perdido, sin título, sin rumbo claro, sin garantías. Dormía en el suelo de casas de amigos. Recogía botellas para comer. Caminaba kilómetros solo para recibir una comida caliente en un templo. Pero en medio de esas incertidumbres, comenzó a asistir como oyente a clases que sí le interesaban. Una de ellas, tipografía. Parecía inútil. No servía para conseguir empleo. No prometía dinero. Pero años después, esa obsesión por la tipografía y la estética cambiaría para siempre la forma en la que usamos las computadoras. Aquí aparece una de las grandes lecciones de su vida. Nada es desperdicio cuando sigues tu curiosidad auténtica. Durante esta etapa, Steve también comenzó una búsqueda espiritual profunda. Viajó a la India. Buscaba respuestas. Buscaba sentido. Buscaba entender quién era realmente. No buscaba éxito. Buscaba significado. Porque cuando no sabes quién eres, ningún logro es suficiente. Regresó a los Estados Unidos siendo diferente. Más callado, más intenso, más decidido. Y entonces todo empezó a tomar forma. En un garage, sin dinero y sin certezas, solo con una idea peligrosa, que era poner el poder de la tecnología en manos de la gente común. Así fue como nació Apple. Pero esa es la siguiente parte de la historia. Porque el ascenso de Steve Jobs fue rápido, pero su caída sería aún más dura. Y a veces es en la caída donde se revela quién realmente tú eres. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. En este punto, él simplemente era un joven sin título universitario, sin dinero, pero con una idea peligrosa. Una idea que decía: la tecnología no debía ser solo para ingenieros, debía ser para las personas. Y esa idea nació en un lugar humilde, un garage. No había inversionistas, no había oficinas, no había certezas. Solo dos amigos y una obsesión. Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron a construir computadoras a mano, no para hacerse ricos, sino porque creían que podían hacerlo mejor. Así nació Apple Computer en 1976. El primer producto fue el Apple I. Era básico, limitado, pero tenía algo distinto. Tenía alma. Steve Jobs
no era el ingeniero principal. Ese era Wozniak. Steve era otra cosa. Era el que veía lo invisible. El que entendía que la gente no compra productos, compra experiencias. El Apple II fue el primer gran golpe. Color, diseño, simplicidad. Mientras otras empresas pensaban en circuitos, Steve pensaba en emociones. Y el mundo respondió. Apple creció rápido, demasiado rápido. Steve Jobs tenía poco más de 20 años y ya era millonario. Pero aquí viene una verdad incómoda. El éxito temprano puede ser tan peligroso como el fracaso. Steve no sabía ser un líder. Era brillante, pero también exigente, duro e incluso obsesivo. No pedía excelencia, la exigía. Y muchas veces lo hacía sin suavidad. A los 25 años fue nombrado presidente de Apple, el más joven en la historia de una empresa Fortune 500. Desde fuera parecía un sueño, desde dentro era una tormenta. Steve quería cambiarlo todo, reescribir reglas, romper procesos. Algunos lo veían como un visionario, otros como un problema. Entonces llegó Macintosh, una computadora revolucionaria, interfaz gráfica, ratón, diseño amigable. Parecía ser el futuro. Pero el futuro no siempre llega cuando uno quiere. Las ventas no fueron las esperadas. Los costos eran altos. La presión aumentaba. Y aquí ocurre uno de los momentos más dolorosos de su vida. La junta directiva, la empresa que él mismo había creado, decidió apartarlo del cargo. Steve Jobs fue expulsado de Apple. Tenía 30 años. El hombre que fundó la compañía ya no estaba en ella, ya no tenía su lugar. Imagina eso por un momento. Crear algo desde cero, entregarle tu vida y que un día te digan, ya no te necesitamos. Steve quedó devastado. Más tarde, él mismo diría, fue una de las mejores cosas que me pudieron haber pasado, aunque en ese momento se sintió como el fin. Durante meses se sintió perdido, humillado, vacío. Pero aquí aparece una enseñanza poderosa. A veces la vida te quita lo que amas para obligarte a crecer. Steve no se rindió. Fundó una nueva empresa, Next. No fue un éxito comercial inmediato, pero fue un laboratorio de ideas. Ahí perfeccionó su visión, ahí maduró como líder, incluso ahí aprendió de sus errores. También compró una pequeña compañía de animación que nadie apostaba por ella. Esa empresa era Pixar. Años después, cambiaría para siempre la historia del cine. Mientras tanto, Apple, sin Steve, comenzó a perder rumbo. Productos sin identidad, decisiones confusas, innovación sin alma. Y el tiempo hizo lo impensable. Apple necesitaba a Steve Jobs de regreso. En 1997, la empresa que lo había expulsado lo llamó de vuelta. No como un salvador, sino como su última opción. Steve regresó a un Apple casi en quiebra, desordenada y sin dirección. Y entonces dijo algo que marcaría el inicio de una nueva era. Vamos a iniciar de nuevo.
Canceló productos, simplificó líneas, enfocó la visión. Lanzó una computadora que parecía diferente a todo. El iMac. Colorido, amigable, humano. Apple volvió a respirar. Pero lo que venía no solo salvaría a Apple, cambiaría el mundo entero. Porque Steve Jobs no había vuelto para administrar. Había vuelto para crear un legado. Y justo cuando parecía que lo tenía todo bajo control, la vida le presentaría su desafío más grande. Uno que no se puede esquivar con talento, uno que no se negocia con visión. La batalla contra su propio cuerpo. A pesar de todo, él no dejó de enfocarse en Apple. En ese momento, Steve sabía algo que pocos entendían. Salvar una empresa no es suficiente. Hay que darle un propósito. Y ese propósito no era vender computadoras. Era cambiar la forma en que las personas se relacionan con la tecnología. Steve comenzó a hacer una pregunta incómoda en cada reunión. ¿Esto mejora la vida de las personas? Si la respuesta no era clara, el producto no seguía. Así nació una nueva Apple. Primero, llegó el iPod. 1000 canciones en tu bolsillo. No era solo un reproductor de música. Era libertad, era identidad, era emoción. Apple pasó de ser una empresa de computadoras a una empresa cultural. Luego llegó iTunes, cambiando para siempre la industria musical. Pero Steve no se detuvo ahí. En 2007 subió a un escenario y dijo una frase que hoy es historia pura. Hoy vamos a presentar 3 productos revolucionarios. Una pantalla táctil, un teléfono, un dispositivo de internet. Y entonces reveló que no eran 3 productos. De hecho, era uno solo. En ese momento salió a la luz el iPhone. Desde ese día, el mundo cambió. No fue solo un teléfono, fue una extensión de la persona, una herramienta diaria, un nuevo lenguaje. Años después, llegaría el iPad, llegaría App Store y un ecosistema que transformó industrias completas. Pero mientras el mundo veía éxito, Steve libraba una batalla silenciosa. En 2003 fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Al inicio minimizó esa situación. Siguió trabajando, siguió creando, pero pues el cuerpo no negocia. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Perdió peso, perdió fuerza, pero nunca perdió la claridad. En 2005 dio uno de los discursos más importantes de la historia, en la Universidad de Stanford. Ahí dijo palabras que hoy siguen resonando. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Habló de amor, de errores, de seguir la intuición. Habló de no vivir la vida de otros. Ese discurso no fue solo para estudiantes, fue para todo el mundo. Steve Jobs entendió algo fundamental. El tiempo es limitado y desperdiciarlo es el mayor error. En sus últimos años se enfocó menos en crecer
y más en dejar algo bien hecho. Cuidaba cada detalle, cada curva, cada palabra que decía, porque sabía que el legado no está en la cantidad, sino en la profundidad. El 24 de agosto de 2011, Steve Jobs renunció como CEO de Apple. No por debilidad, sino por responsabilidad. Dejó al legado a Tim Cook. Quería que Apple siguiera sin él. Pero lamentablemente, el 5 de octubre de 2011, Steve Jobs se fue de este mundo a los 56 años de edad. Este día, el mundo no perdió a un empresario, perdió a un pensador, a un inconforme, a alguien que se atrevió a decir no miles de veces, para decir sí solo a lo esencial. Pero su historia no terminó ahí, porque Steve Jobs no nos enseñó a usar tecnología, nos enseñó a pensar diferente. Nos recordó que no tienes que encajar, que puedes comenzar desde cero, que perderlo todo puede ser el inicio, que no necesitas permiso para crear, solo decisión. Steve Jobs fue adoptado, abandonó la universidad, fue expulsado de su propia empresa, enfrentó una enfermedad mortal y aún así dejó huella, y no cualquier huella, porque al final se trata de cuánto tiempo vivas, se trata de qué haces con el tiempo que tienes. Y tú, mientras escuchas esta historia, sientes que tu vida no se parece en nada a la de Steve Jobs. Tal vez no tienes una empresa, tal vez no tienes claridad, tal vez incluso dudas de ti. Pero ahí está la lección más poderosa de todas. Steve Jobs no comenzó siendo Steve Jobs. Comenzó siendo alguien confundido, alguien rechazado, alguien que perdió su lugar en el mundo más de una vez. La diferencia, de hecho, no fue el talento. Fue la decisión de no abandonar su voz interior, incluso cuando nadie más la entendía. La vida no te va a preguntar si estás listo. No te va a avisar cuándo cambiar. No te va a esperar a que tengas seguridad. La vida solo te va a poner enfrente decisiones. Y cada decisión, por más pequeña que parezca, va construyendo tu legado. Tal vez hoy no sabes a dónde vas, pero sí sabes quién no quieres ser. Y dime, ¿ya diste el primer paso?